Señoras, señores, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de 3356. Es un gran gusto reencontrarnos con ustedes como cada martes y cada viernes aquí en Televisión Nacional. Estamos comenzando. Naciones Unidas en Uruguay expresa su preocupación sobre la iniciativa de prereferéndum en marcha para derogar la ley integral para personas trans. Esta organización en nuestro país reafirma que las diversas formas de participación ciudadana constituyen un pilar esencial de la democracia. Sin embargo, esa misma democracia tiene como principio fundamental el respeto a todos los derechos humanos de todas las personas. Por ello, tal como lo ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de las mayorías. El próximo domingo habrá un prereferéndum que intenta impulsar después una instancia para derogar la ley integral para las personas trans. Para que todos ustedes tengan cada vez mejor información sobre este asunto, es que esta noche nos va a acompañar Josefina González. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y activista trans. Con ella vamos a conversar en el próximo bloque aquí en 3356 y ya la recibimos después de esta pausa que ya compartimos con ustedes. Señores, es un gusto recibir esta noche a Josefina González. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, activista trans, integrante del colectivo Unión Trans, integrante de la campaña nacional por la ley integral para las personas trans. Josefina, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Te escuché hace un tiempo que dabas un dato que me sorprendió en ese momento. Sabía que el número de egresados de la Universidad de la República, de personas trans egresadas de la Universidad de la República eran pocas, pero te escuché hablar de 4 personas. Sí. Capaz que pasó un tiempo de esa vez y ya hay alguno más, pero... No hay muchas más, ¿no? En realidad de lo que es la disciplina en la cual yo me formé, que es la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, yo soy la primera egresada de esa casa y la quinta a nivel nacional en la historia de la UDELAR, y creo que ese dato de por sí ya es un dato duro de la realidad. Es extremadamente explícito. Exacto. Habla por sí solo, ¿no? Sí. En Naciones Unidas, en un documento que acaba de emitir, señala que entiende que la ley integral para personas trans es clave para crear condiciones de igualdad para el cumplimiento de los derechos de todas las personas en el país y considera que se encuentra alineada con las normativas internacionales, de la cual el país además es suscriptor. Debido a su identidad de género, las personas trans han vivido discriminaciones de diferentes formas a lo largo de la historia, han sufrido hechos de violencia y desigualdad en el que el disfrute de sus derechos humanos ha estado recortado. Esto parece ser relativamente simple de entender. Sin embargo, hay un grupo de integrantes de la sociedad que han entendido que esta ley tiene algunos problemas. Y empecemos por algunos de los cuestionamientos que se le hace a la ley. Yo no sé si este fue en el que más se hizo hincapié, pero de alguna manera ha estado sí muy presente. Y está vinculado a la cuestión de los privilegios que señalan esta ley consagra. ¿Qué es lo primero que se puede decir? Y además quiero también ir por el costado más humano. ¿Qué se siente, qué sienten ustedes cuando se señala que la ley que el legislador entendió que recién empieza a reparar en realidad una desigualdad histórica, algunos lo entienden como que instaura privilegios? Y a nosotras, en realidad, las personas trans organizadas, pero creo que toda persona trans que habita la identidad, siente mucha tristeza cuando escucha esas expresiones, porque en realidad creo que son de un deshumanismo tal que es incomprensible, en el sentido de que, bueno, la otra vez yo hablaba en un programa de radio de que si nosotras, según el Censo Nacional para Personas Trans y un montón de datos que se han
han arrojado no solo en nuestro país, sino a nivel de Latinoamérica, porque no solamente en nuestro país habitamos las identidades trans, en Latinoamérica, en el resto de Latinoamérica, la situación de nuestras identidades es básicamente la misma. Quizás en Uruguay hoy en día contamos con un poco más de normativa, pero en el resto de Latinoamérica recién se están disputando derechos básicos, como el derecho al nombre en algunos países. Entonces, si hablamos de una población con la cual, según las estadísticas y el censo que se realizó en el año 2016, tenemos una pirámide invertida con una expectativa de vida entre 35 y 40 años, que no pudimos lograr culminar nuestras trayectorias educativas, producto de la expulsión de las instituciones educativas y de todo un sistema que operó para eso, que tampoco podemos ingresar al sistema laboral, no por nuestras aptitudes y capacidades, sino porque directamente no se nos emplea, ¿sí? Tampoco podemos tener el afecto, el amor o el abrazo de la institución primera, que es la familia. Entonces tenemos que definir qué es privilegio, porque en realidad yo creo que nosotras no tenemos ningún privilegio y que esta ley mucho menos nos coloca en ese lugar, sino todo lo contrario. Creo que bien como lo expresaste vos, comienza a garantizar la accesibilidad a un montón de cuestiones que históricamente no hemos podido acceder. Uno de los privilegios se señala que consagra esta ley es que se entiende que este colectivo que fue afectado por el simple hecho de transitar estas identidades y fueron discriminados, torturados, fueron víctimas de violencia institucional en la época de la dictadura, no es diferente, señalan, que el de otros grupos que también fueron sobre los que se ejerció violencia institucional por parte del Estado en esa época. Para que quede claro, hay allí una diferencia central, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, escuchaba hace un tiempito a la senadora Verónica Alonso señalando esto. Hubo otras poblaciones que en la época de la dictadura fueron vulneradas. Sí, las que entonces señalan por qué una ley que haga foco en la población trans. Por varios motivos. Primero, porque esta ley en este momento histórico es sumamente necesaria. ¿Por qué? Porque en realidad necesitamos de alguna manera recuperar y de alguna manera traccionar a una población que históricamente ha estado por debajo de la línea de pobreza y marginada a todo lo que nos podemos imaginar y por fuera de toda la legalidad y la institucionalidad en la cual vivimos y convivimos las personas socializadas, ¿no? Y en ese sentido sí hubo persecución a diferentes personas en dictadura, en lo que tenía que ver con lo ideológico, con lo político, etcétera. Pero lo que tuvo que ver con las personas trans específicamente es que hubo una persecución sistemática, con clara base de exterminio por el solo hecho de habitar, por el solo hecho de ser, de existir y de estar. Estuvimos expuestas y seguimos expuestas al día de hoy a lo que ha sido, y a nivel de Latinoamérica hoy se habla de un genocidio de lo trans, y eso solo ha pasado en nuestro sistema occidental. Hay otras culturas que lo trans lo han incorporado y les han asignado un rol social, pero en nuestra cultura se nos ha exterminado históricamente. Entonces, y yo me permito también extender esto de la amplitud de lo que cubre la reparatoria, y no voy a pararme solo en la dictadura, sino que también la ley establece el límite de tiempo al año 2005, que es cuando cae el decreto de racias de nuestro país, que le permitía al aparato represor del Estado, en su momento... En democracia también hubo una actitud de las fuerzas represivas del Estado que hicieron foco en estas poblaciones. Las racias fueron hasta el año 2005 totalmente habilitadas y legitimadas a través de un decreto de racias que le permitía a orden público, a narcóticos o a cualquier área de la policía parar a las personas trans y detenerlas arbitrariamente, en el peor de los casos abusar sexualmente de ellas, y en algunos casos también exigían coima, un pago para liberarlas a las 24 o 48 horas. Y además ejercían tortura. Hace algún tiempito atrás hicimos otro programa también y invitamos a 3 mujeres trans. Una de ellas nos contó que frente al canal, que hay acá un cuartel, fue sometida a torturas. Y contaba, además, creo que valía la pena, además ella lo contaba ella, la desnudaron en pleno invierno, Sofía Pepe, me dice Ana, la productora. La conozco. La desnudaron en pleno invierno, le pusieron la ropa del otro lado de una piscina que hay allí al aire libre y la hicieron circular por la piscina
en pleno invierno, desnuda de noche, para ir a buscar su ropa. Exacto. Y esto pasó en democracia. Sí, sí. Como dije anteriormente, el decreto de razzias estuvo vigente hasta el año 2005. Yo fui detenida en plena democracia. En el 2003 me detuvieron y me llevaron porque según la policía de investigación, yo soy de Maldonado, estaba esperando el ómnibus en una parada, para una camioneta blanca, me suben y no me dan explicaciones. Les digo, ¿qué pasa? Me dicen, tenemos que llevarte porque una vecina denunció que estás changando acá en la esquina. Yo dije, yo estoy esperando el ómnibus. No, estás changando. Me levantaron, me llevaron, me ficharon como trabajadora sexual sin darme ningún tipo de explicación y me tuvieron detenidas varias horas. Entonces, eso atenta contra todo derecho, sí, claro. Contra todo derecho, pero las personas, creo que las personas cisgéneros, que son las que habitualmente estamos acostumbradas a vivir, porque en realidad es lo que habilita la heteronormatividad, no pueden imaginarse un segundo de lo que puede suceder en un cuerpo o en una subjetividad trans. Jamás, porque no han vivido nuestras experiencias, no han sufrido nuestras violencias, y en realidad nosotras mismas a veces también se nos hace como difícil poder trasladarlas y poder comentarlas, porque en realidad fueron tan fuertes y de una manera tan abrupta y tan rápidas a veces y fugaces, que cuesta como poder transmitirlas. Pero en realidad... No, pero además hay sufrimientos subjetivos que son muy difíciles de trasladar, de contar, y de transferir. Claro, de transferir. Entonces, en ese sentido, igualmente yo no puedo ampararme a ese régimen por un tema de edad, yo no tengo la edad correspondiente, y eso está bueno decirlo, que todo tiene un requisito en esta normativa, y también yo tengo un trabajo formal, por suerte soy una de las pocas que tiene trabajo formal, entonces también mi sueldo no me habilita a ampararme la reparatoria, pero sí sufrí violencia institucional. Esa era una de las caras, de las tantas caras que tenía la violencia institucional. Claro, vale la pena igual hacer puntualizaciones, porque acá cuando aparece este artículo vinculado a lo reparatorio, se dice, bueno, acá cualquiera de las personas trans se va a acoger a este beneficio, van a cobrar, el Estado va a tener que pagar un montón de dinero a un montón de personas que alcanzará con que lleven 2 testigos y digamos, generando un razonamiento bastante, ¿cómo decir? Básico. Básico, ahí está. Sin embargo, hay límites de edad, están comprendidas determinadas personas que sufrieron violencia institucional entre tal y tal otro periodo. Es decir, para que quede claro, ¿cuántas personas podrían llegar a acceder a este espacio de la ley? Yo no me animaría a dar una cifra porque en realidad la comisión está en pleno trabajo de los casos. Sabemos que el día de hoy son aproximadamente unas 70 las solicitudes, pero no todas van a ser aprobadas. Claro. O sea, la comisión trabaja de manera confidencial en el caso a caso porque maneja datos de las personas, datos privados y personales de las personas. Entonces, no se comparten ese tipo de estadísticas o de números y yo no me animo a dar un número tampoco. Al día de hoy sí se puede decir, y fue de público conocimiento, que han habido 7 aprobaciones de amparo a este régimen. De las 70 solicitudes que existen al día de hoy, solamente 7 han sido aprobadas y la comisión sigue trabajando en el caso a caso. A ver, y para también desandar lo de los privilegios, estamos hablando de 3 bases de prestación. Sí. Al día de hoy eso no supera los 12.000 pesos. No, son 12.400 y algo nominal y en realidad eso sufre un descuento, o sea que en la mano les queda un poco menos y obviamente está el tema de los requisitos. El primero es la edad, haber nacido antes del 31 de diciembre del 75, el segundo es comprobar fehacientemente haber sufrido un tipo de violencia institucional y está también el tema de incompatibilidades con otras prestaciones que puedan... Si cobras una prestación de BPS, es incompatible para ampararte a la reparación. O sea, tenés que decidir por una o por otra. Entonces, están todos esos requerimientos y requisitos, y de que no es para cualquiera, sabemos que va a ser un número muy, muy pequeño de mujeres trans que accedan a ampararse a ese régimen, que se llama reparatoria, pero en realidad nosotras sabemos que lo económico no repara el daño emocional, físico y personal y colectivo que se ha realizado, que este sistema y toda su sociedad en conjunto ha realizado a un grupo determinado de personas de nuestro país. Te invito vamos a ver un par de tapes. Quien ha impulsado este pre-referéndum que se va a realizar el próximo domingo es un integrante del Partido Nacional, Iafigliola. Quiero compartir un pequeño tape contigo, lo vemos y después vamos comentando. Bien. Lo primero, una aclaración que te la hacía recién fuera de aire y la quiero hacer ahora. Yo acepté este debate
y comprometí mi palabra y por eso estoy acá. Pero va a ser el primer y único debate que yo voy a tener con alguien del colectivo trans, porque no quiero que quede esa idea de que nosotros estamos en contra de las personas trans. Nosotros respetamos la dignidad humana de todas las personas, respetamos la dignidad de la concepción misma, del vientre materno. Lo que pasa que a lo que nos estamos oponiendo es a esta ley que se aprobó y fuertemente nos estamos oponiendo. Y me gustaría debatir con quienes aprobaron esta ley. Obviamente este es un debate que hago gustosamente, pero lo aclaro porque no quiero que quede esa imagen como que nosotros estamos en contra y tenemos algo contra las personas trans. No tenemos nada contra ninguna persona. Respetamos la dignidad humana. Primer tema. Hecha esa aclaración, nosotros dijimos desde el primer día, y lo seguimos reiterando, que esta era una ley peligrosa, injusta e inconstitucional. En títulos, porque ahora lo desarrollo, por estas razones y porque más allá de que se le hizo algún arreglo en Cámara de Senadores, porque recordemos, acá también hubo un problema de forma muy fuerte, se actuó autoritariamente en Cámara de Diputados, porque en el Senado sí hubo comisión que debatió el tema, tú lo sabés, en la Comisión de Población, pero cuando pasa a diputados, el mismo día que entra a Cámara de Diputados, toca la comisión y va al pleno, no hubo discusión, eso fue pasarle por arriba a las instituciones. Bueno, nosotros desde el primer día nos pusimos en contra de esta ley y después de que se aprobó dijimos, bueno, así como respetamos la decisión del Parlamento, también existen herramientas para que la ciudadanía pueda derogar una ley que no le parece buena. Algunas aclaraciones. Dice Yafiriola, es peligrosa, es injusta, es inconstitucional. Señala que además su tratamiento fue exprés, al menos en la Cámara de Diputados. Hay que recordar que había ahí una cuestión, digamos, de plazos constitucionales para aprobar la ley, por eso se aprobó, pero sí tuvo mucho debate en el Senado y también lo tuvo en diputados. Y en la opinión pública también. Fue un proyecto que estuvo un año en Comisión de Población y Desarrollo. En un año a los sectores políticos no les dio el tiempo de discutirlo, de debatirlo, de interesarse en ese proyecto de ley. O sea, en realidad creo que es muy contradictorio su discurso en cuanto a cuando dice que no está en contra de las personas trans. Estar en contra de una normativa desde el día número 1 que habilita y que genera las garantías necesarias para el acceso a los derechos de una población históricamente vulnerada es estar en contra de las personas trans. Y invisibilizar discursivamente y públicamente el hecho de no sentarte a debatir con una identidad que habita y que ha transitado esas violencias y esas sistemáticas opresiones también es violento y es invisibilizador. Entonces esto también es estar en contra de las personas trans. El segundo tape que teníamos preparado también de la senadora Verónica Alonso, que con matices también se manifestó en desacuerdo con esta ley. Yo soy de las que creo que hay que defender a todas las poblaciones vulnerables y por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que nuestra Constitución debe resguardar a todos aquellos que han sido vulnerados en sus derechos. Y realmente la población trans ha sido vulnerada en sus derechos. No creo que esta ley venga a reconstituir eso. En primer lugar, no estoy de acuerdo en se estableció alguna modificación, pero no lo sustancial. No estoy de acuerdo que se puedan realizar cambios hormonales, la hormonización, sin la autorización, en los menores, sin la autorización de los padres, sin la voluntad de los padres. Se sigue atentando contra la patria potestad. Los cambios hormonales son irreversibles y por lo tanto atentan contra la salud de una parte importante de la población. Y eso me parece que sigue siendo grave. Segundo, no estoy de acuerdo con la reparación económica. No estoy de acuerdo con la reparación económica porque han sido vulnerados muchas poblaciones durante la dictadura y acá se busca privilegiar, no es una cuestión de derechos, sino de privilegios y de beneficios a una población en la cual le vamos a dar cerca de 12.000 pesos
por el hecho de haber sido vulnerados durante la dictadura una población trans. ¿Cuánta población ha sido vulnerada durante la dictadura? ¿Cuántas poblaciones siguen siendo hoy vulneradas? Acá hay una discriminación también. Durante la dictadura, ¿cuántos han sido apresados, vulnerados en sus derechos? Tenemos cientos de ejemplos, miles de ejemplos, y eso debería hacerse por vía judicial y no por vía administrativa, donde el Ministerio de Desarrollo Social termina tomando una decisión. Muchas veces el hecho que se les permita ese tratamiento no con consentimiento de los padres no viene a subsanar un problema que muchas veces este colectivo dice que son rechazados por sus familias y terminan solos. Bueno, pero no creo que nosotros tenemos que tener prudencia. Hay cambios hormonales irreversibles que hay que acompañar en un proceso. Creo que eso es un proceso que se tiene que acompañar con una contención psicológica, indudablemente, pero no creo que se tenga que desconocer la voluntad de los padres. Yo creo que acá hay un desconocimiento de la voluntad de los padres, sobre todo para cambios hormonales irreversibles. A ver, hormonización sin autorización de los padres, se desconoce la patria potestad, dice la senadora Verónica Alonso. Sin embargo, la experiencia indica, creo que no es tu caso, pero la experiencia indica que la mayoría de estas personas no cuentan con apoyos familiares como para que los acompañen en un proceso de este tipo, sino que transitan esto en soledad. Exacto. Sí, yo creo que vuelvo a reiterar que, bueno, igualmente estas personas, o sea, no Verónica Alonso, sino Dastugue y lo que fue ella Figueroa, fueron denunciados por varios colectivos que integramos la campaña en cuanto a estos dichos públicos. Creo que hablar de privilegio es una gran falta de respeto para una población que todos los días o muy seguido seguimos enterrando compañeras, y creo que eso hay que poder decirlo y poder remarcarlo con mucha fuerza. En el sentido de la hormonización, lo que tiene que ver con los procesos trans específicos, la ley es clara en eso y no habla de las niñeces, habla de las adolescencias, porque a partir de los 13 años en nuestro país y por un código que existe previo a esta ley y que para quitarles la autonomía progresiva a los menores de edad, o sea, a las personas adolescentes, hay que eliminar ese código, no la ley integral para personas trans. Es claro el Código de la Niñez y de Adolescencia que establece la autonomía progresiva de las personas, que tiene que ver con esto de la práctica y el ejercicio de la patria potestad en acompañar y habilitar a una adolescencia en lo que tiene que ver con su crecimiento, con su emancipación y con que esa adolescencia pueda de alguna manera saber quién es, qué lugar tiene este mundo y qué cuestiones puede ir decidiendo para sí misma. En ese sentido, esta ley es clara y habilita y sobre todo exhorta al ejercicio de la patria potestad. Una patria potestad que en el sentido de las identidades trans, históricamente, sobre todo con las mujeres trans, no se ha ejercido. Claro. Porque la primera institución expulsora de las identidades trans, siendo menores de edad, adolescentes, es la familia. Entonces, ¿dónde está la patria potestad? ¿Y dónde se ejerció la patria potestad? En todas esas familias que históricamente nos han expulsado a la calle y después de esa expulsión y la desafiliación institucional de todas las instituciones. Claro, porque desafiliarte de la primera institución, que es la familia, después implica no acceder al sistema de salud, no acceder educativo, a la educación laboral, sanitario y un largo etcétera que te desafilia de tantas cosas que tu destino único va a ser la muerte. Porque si estás por fuera de las instituciones, si estás por fuera de la vida social, ¿qué destino tenés? La marginalidad y la muerte. No tenés otra posibilidad. Entonces, en ese sentido, decías, yo creo... Perdón que te corte, pero hacías especial hincapié en las mujeres trans. ¿Se da distinto en el caso de las identidades masculinas? Se da distinto, sí. De hecho, las identidades masculinas trans, de las cuales yo no voy a hablar porque yo no habito esa identidad, son un fenómeno que vienen recientemente, de alguna manera, visibilizándose en nuestra sociedad. No quiere decir que nosotros tuvimos a la gente de Trans Boy. Exacto. No quiere decir que no hayan existido en otro momento histórico de nuestra sociedad, sino que ahora, por suerte, se están visibilizando. Pero históricamente, las primeras que hemos puesto el cuerpo, la cara, las ideas y la lucha, hemos sido las mujeres trans y hemos sido las que hemos estado al frente de todas estas cuestiones de la T en lo que tiene que ver con las identidades trans. Y tiene que ver también eso con la reproducción del modelo heteropatriarcal, que en realidad las familias tienden a sobreproteger o guardar y esconder aquellos cuerpos que nacen con genitalidad femenina y desarrollan o construyen una identidad masculina, tienden a sobreprotegerlo, guardarlo, ampararlo, no
no pasa lo mismo con aquellas personas que nacemos en cuerpos masculinos o masculinizados y que construimos una identidad femenina, por lo cual el patriarcado nos arroja a la calle y nos expulsa en esto de... Había un material audiovisual que hablaba, no me acuerdo si era una serie, una comedia, que decía, bueno, esto de las identidades trans femeninas, quizás la cultura nuestra patriarcal no nos perdona o nos castiga tanto porque es como devolver el billete, ¿no? Claro. Es como nacer en un cuerpo masculino y devolver el billete de, bueno, ganarte todos los beneficios. Te ganaste una serie de privilegios. Exacto, y los devolviste. Los devolviste. Entonces tiene que ver un poco con eso, el castigo y la opresión y las formas de discriminación que operan sobre nuestros cuerpos y no están exentas y no son casos aislados, sino que están todos muy concatenados, ¿no? Claro. En tu caso, vos tuviste apoyo familiar. En mi caso... Eso, entre otras cosas, te permitió, por ejemplo, no desafiliarte del sistema educativo. Exacto. En mi caso siempre he afirmado lo mismo y lo he dicho públicamente. He sido una identidad trans, una mujer trans privilegiada en ese sentido, que tuve el apoyo de mi familia cercana, y me pude ir de mi casa a los 21 años porque tenía ganas de estudiar y porque quería buscarme un futuro mejor. Y en ese sentido, por suerte, tuve como el apoyo, el amor, el acompañamiento y el estímulo también para poder seguir y para poder formarme, que creo que eso es imposible y no es cotidiano y ni se ve en el resto de mis compañeras. Cuando se habla de los procesos de hormonización, ni que hablar que ni siquiera hemos llegado al otro proceso que es el cambio... la reasignación. Exactamente, la reasignación de sexo. Estamos hablando del proceso de hormonización, se señala, bueno, son procesos irreversibles, esto no puede ser que un adolescente transite por un proceso de este tipo porque justamente no es irreversible. Ahora, ¿a quién se le ocurre pensar que alguien que habita una identidad trans durante probablemente mucho tiempo, cuando toma la decisión de generar y empezar un proceso de este tipo, médico, que además viene con apoyos psicológicos, es decir, no es que alguien va y entra a una policlínica e inmediatamente comienza un proceso de este tipo, en algún momento puede decir, no, mejor voy para atrás y no quería esto, no era lo que quería? Sí, hay que hacer mucho hincapié en eso, que en realidad cualquier identidad de género, porque todas las personas tenemos una identidad de género, porque es uno de los 5 aspectos constitutivos del género, justamente la identidad de género, después está la expresión del género, son procesos internos, son procesos, justamente procesos que se realizan en procesos. Exacto. Una Nadie se levanta una mañana no. y dice... Una identidad trans que se construye durante la niñez, que se autopercibe durante la niñez, que se reafirma en la adolescencia, lo va a seguir reafirmando durante toda su vida. No somos y tampoco somos personas trans que nazcamos a los 18 años, sino que construimos nuestra identidad como cualquier otra persona socializada durante la niñez y se reafirma en la adolescencia. Entonces, eso hay que dejarlo como muy en claro, ¿no? De que la identidad primero es un proceso interno, con una misma. Ese proceso interno con una misma también es una construcción en proceso con la otredad, con los otros, porque toda identidad se construye en referencia, en relación a los otros y las otras. Y cuando la persona trans o la identidad trans decide exteriorizar y contarle al mundo quién es porque ya hizo todo un proceso interno consigo misma. Claro. Entonces no hay que subestimar a las personas y no nos crean tampoco inteligentes de que un día queremos ser una cosa y otro día podemos arrepentirnos, sino que las identidades son construcciones en proceso y por lo general son para toda la vida. Claro. Pero además esto que decías, esta imagen de entregar el billete ganador, es muy gráfica, ¿no? Es re gráfica. Nadie que nació varón y que tiene y que goza de una serie de privilegios, por supuesto, en esta sociedad heteropatriarcal, exacto, va a entregar porque sí, porque se le ocurrió y porque no tiene nada mejor que hacer ese billete ganador. Y también otro aspecto importante es el tema de los procesos de hormonización, que la ley no obliga, no es una obligatoriedad. Exacto. Yo tengo más de 18 años viviendo y habitando la identidad trans y jamás me hormonicé. Y no lo preciso y no lo voy a precisar, y fue algo que consulté cuando fui a consulta para hacerme la mamoplastía de aumento y me lo ofrecieron los médicos y dije que no porque realmente yo no necesitaba y consideraba que no lo precisaba. Es eso también dejar en claro, que no todas las identidades trans estamos obligadas a hacer un proceso de hormonización y que en el caso de que sí, por lo general esos procesos se inician en la adolescencia más tardía, por ejemplo después de los 15 años, que es cuando realmente se expresan los caracteres secundarios del género, que es cuando nuestro cuerpo empieza a cambiar. Exactamente. Josefina, vamos a hacer una pequeña pausa y ya venimos después, seguimos conversando, tenemos algunos otros tapes para compartir con ustedes y con Josefina y seguir avanzando en este tema.
Seguimos con Josefina González, les decíamos, licenciada en Ciencias de la Comunicación, activista trans. Hace unos días el pastor Jorge Márquez, en su cuenta de Twitter, puso: ¿vamos a subvencionar tratamientos estéticos trans? Que no te mientan. Los enfermos de hepatitis sí necesitan tratamientos, son enfermos. Derogar la ley trans, ponía, ¿no? Y además linkeaba una nota que señala que el 80% de los enfermos de hepatitis no tienen acceso a tratamiento, según la Organización Mundial de la Salud. Era un dato que además no era del Uruguay. Sí, es una comparación muy básica a la cual han apelado estas formas organizativas con clara base religiosa, con alineaciones y alianzas con sectores bastante conservadores de la política partidaria en nuestro país. Y me parece como un recurso muy básico compararnos con otras falencias que tenga el sistema, porque un derecho no va en desmedro, en desmérito de otro, sino que esas personas que no acceden al tratamiento se organicen y que luchen por acceder a ese derecho. En realidad me parece un recurso muy básico que no vale ni la pena contestarlo. Pero hay otro asunto de este tuit que también me resulta particularmente revulsivo. Esto de los tratamientos estéticos. Sí, realmente lo que tiene que ver con el cuerpo, con las adecuaciones o con cómo una quiere sentirse, verse y expresarse en el mundo, no tiene que ver con lo estético, tiene que ver con la salud. Y de hecho, esta ley garantiza que de alguna manera el Estado tenga menos gasto público en ese sentido. ¿Por qué? Porque históricamente los cuerpos de las identidades trans, sobre todo de las mujeres trans, lo hemos intervenido nosotras mismas en la clandestinidad y con materiales totalmente del mercado que no es legal y nocivos para nuestro cuerpo. Claro. Entonces, después, ese cuerpo en proceso se termina convirtiendo en un cuerpo enfermo que al Estado le va a costar mucho, en términos de salud, recuperarlo, frenarlo, mejorarlo, coserlo, rehabilitarlo. Sí, y las patologías que pueden generar. Las patologías que se pueden generar de esos productos inhabilitados e ilegales que solemos meternos en nuestros cuerpos para adecuar nuestra corporalidad, para sentirnos mejor con nuestra psiquis y con nuestro sentir, sobre todo, y tiene que ver con la salud. Entonces, en ese sentido, creo que la ley lo que garantiza es justamente habilitar que podamos acceder primero que nada a información, a ser asesoradas, a tener tratamientos de calidad, con materiales de calidad, legales y en un espacio sano y habilitado. Y eso realmente a largo plazo, a mediano y largo plazo, le va a generar al Estado mucho menos gasto del que hoy las mujeres trans enfermas, intervenidas clandestinamente, le están generando. El doctor Juan Faropa es integrante del Instituto Nacional de Derechos Humanos y ha hecho una serie de puntualizaciones vinculadas a este pre-referéndum que pretende derogar la ley. ¿Lo escuchamos? Escuchamos. Yo soy de las que creo que hay que defender a todas las... Obviamente todos tenemos derecho a opinar y a participar directamente en los asuntos de interés público. Claro. El problema se plantea cuando esos asuntos tienen que ver con derechos humanos ya reconocidos por el Estado, ya asumidos por el Estado, y fundamentalmente cuando se tiene en cuenta que esos derechos tienen que ver con la situación de determinadas minorías históricamente discriminadas en nuestro país y en la región y en todo el mundo. Entonces, cuando llegamos a esa materia, la doctrina y la jurisprudencia internacional, en especial lo que plantea la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, en la sentencia Nidia Zabalzagaray contra el Estado uruguayo, es muy clara respecto a que hay determinados temas que están fuera, como se señala, de la esfera de lo decidible a través del voto popular. Es decir, una vez que los derechos humanos han sido consagrados, más allá de lo que pueda pensar la audiencia, y lo tengo absolutamente asumido, que es un tema rígido, complejo, complicado, cuando se trata de resolver derechos de las minorías, las mayorías circunstanciales no pueden validar normas
que restrinjan derechos de este tipo de población. Los derechos humanos se pueden someter a la voluntad popular para ampliar la esfera de derechos. Eso es lo que establece el derecho internacional de los derechos humanos. Lo que no es viable, no es válido jurídicamente, es someter a mayorías circunstanciales la disminución, la regresión de determinado marco de protección de derechos. Imaginémonos, por ejemplo, es un caso de tapa de libro y un poco grosero y burdo, pero tal vez para que se entienda más claramente. Si en la Alemania de los años 30 se hubiera sometido a un referéndum, resolver si las personas de origen judío tenían o no tenían los mismos derechos que tenía el resto de la población, es muy probable que la mayoría hubiera votado que no. Y de hecho, el Parlamento alemán de la época y el Poder Judicial de la época entendió que no. Y eso fue dramático, fue tremendo. ¿Por qué? Porque los derechos humanos justamente se consagran para proteger los derechos de las minorías, no para proteger los derechos de la mayoría. Hay un quiebre y hay un pequeño matiz en cuanto, reitero, a toda la larga tradición democrática directa que existe sobre esta temática. Pero hay un tema que nos pone un freno. Es perfecto que la población pueda pronunciarse respecto a todas las temáticas que tienen que ver con los asuntos de interés público. Ahora, cuando nos referimos a derechos humanos, sobre todo de las minorías, hay que manejarlo con mucho cuidado. Cuando esos derechos humanos han sido reconocidos y admitidos por el Estado, hay un principio internacionalmente reconocido de no regresividad que establece que los derechos ya reconocidos no pueden ser luego desconocidos, o sea, no se puede disminuir el marco de protección, la esfera de protección de los derechos humanos. Podríamos traducir al doctor Faropa, aunque fue muy claro, los derechos humanos no se plebiscitan. Exacto, ni se mandan al referéndum. Eso es algo que nosotras venimos afirmando desde el año pasado, desde el inicio, cuando recién llamamos al movimiento social a conformarnos en la campaña nacional en defensa de esta ley, ¿no? En ese sentido, una vez que nos enteramos toda esta movida de estas personas, como Ida Filiola, como Dastuve, que se organizaron para de alguna manera interponerse ya a la aprobación en principio y después al intento de una vez aprobada la normativa, a derogarla, de que sí, nosotros entendíamos que si bien los recursos de interposición son legítimos y son democráticos, para las normativas que garantizan la accesibilidad a los derechos y que tienen una clara base de derechos humanos, no deberían de ser sensibles o susceptibles a ser llevadas a ese recurso, ¿no? Y bien lo dice la Institución Nacional de Derechos Humanos, institución con la cual supimos reunirnos hace unos meses también, buscando de alguna manera que se expidieran, y creo que está clarísimo lo que dice Faropa. Nuestro Estado a nivel internacional ratifica y ha firmado convenciones internacionales de protección y de compromiso a generar normativa y política pública para estas poblaciones específicas vulneradas históricamente. Entonces, ese mismo Estado democrático de alguna manera creo que no puede llevar a una instancia de referéndum una ley que garantiza accesibilidad a los derechos. Esta comunicación de Naciones Unidas justamente dice esto: la ley integral es un paso para cumplir las observaciones que Naciones Unidas le hizo a Uruguay en 2015, donde se recomendó al país intensificar sus esfuerzos para luchar contra la discriminación de las personas LGBTI en todos los ámbitos, ofrecer una protección efectiva a este colectivo y velar por que se investigue, enjuicie y sancione todo acto de violencia motivado por la orientación sexual o la identidad de género. Exacto. Uruguay, también la ONU lo reconoce. Sí, y sigue observado en nuestro país, en el caso de los asesinatos de nuestras compañeras, que al día de hoy se sigue sin saber quién fue el que asesinó a esas 7, 8 compañeras. Desde el año 2009, el año 2011 aproximadamente, 2012, más o menos, se sucedieron una serie de asesinatos que hasta el día de hoy no se saben y siguen impunes, y eran crímenes de odio porque había saña sobre los cuerpos de esas compañeras. Sí. Por último, quiero que hagamos un mapa de esta población.
Porque quiero reafirmar el concepto este de que acá no hay privilegios, es que apenas se consagran algunos derechos y se reparan mínimamente un daño que es histórico. Es una población que tiene una expectativa de vida que está entre los 35 y los 40 años. Sí. A nivel de Latinoamérica, sí, esa es la expectativa de vida, más o menos se sitúa ahí. Tenemos la pirámide de vida invertida. Cuando digamos, el resto de la población tiene una expectativa de vida que está arriba de los 70. Exacto. En el caso de las identidades trans, creo que en términos comparativos nos parecemos a lo que vivían las personas y lo que vivían las personas en la Edad Media, en el sentido de que no superamos, y hay un dato duro y concreto, no logramos envejecer, y eso es tristísimo, y eso debería de sensibilizarnos a todas y a todos los que vivimos en nuestra sociedad y poder lograr ese derecho. Hay una frase de una activista argentina que dice, bueno, nuestro desafío o nuestro debe, ella lo titula Nuestra venganza, pero en esto del juego de las palabras, nuestra venganza será llegar a viejas. ¿Por qué venganza? Porque hay todo un sistema que conspira y que oprime y que invisibiliza y que extermina. Entonces, bueno, también nosotras tenemos ese desafío de envejecer, que al día de hoy no estamos pudiendo envejecer. Son contadas con los dedos las compañeras trans que tienen 60 años, muy contadas con los dedos, y en realidad sí, los datos más duros serían que esto de la pirámide de vida invertida. Ingreso medio. El ingreso medio superando los 50 años, las personas trans que tienen y que llegan a los 50 años tienen un ingreso de 7.400 pesos, y las que tienen menos de 50 años el ingreso es de 4.000 y algo, y por lo general tiene que ver con alguna changa que realizan o alguna transferencia específica de un plan social específico, que son las menos también, porque en realidad tampoco es que tenemos una cantidad de planes sociales. El nivel educativo. El nivel educativo, más del 60% de las identidades trans en nuestro país, sobre todo las mujeres trans, no tienen el ciclo básico aprobado. La gran mayoría solamente tiene primaria, y de hecho creo que los números, al principio cuando comenzamos este programa, yo dije que era la primera egresada en comunicación y la quinta a nivel nacional en más de 150 años de la UDELAR, y yo creo que ese dato ya está arrojando un dato real de nuestra situación en lo que tiene que ver con nuestros tránsitos educativos. Y uno de los temas de los cuales no hablamos, pero para esta población, ser expulsada del núcleo familiar, no haber tenido acceso a la educación, no tener acceso al sistema de salud, hace que en muchos casos la única opción laboral que tienen es la prostitución. Es la única, y está totalmente asociada al hecho de ser trans. Totalmente, no tenés manera de escaparte de esa. Hasta yo tuve que ejercer el trabajo sexual. No tenés forma de desligarte de ese lugar en el que esta sociedad y nuestro sistema insiste en colocarnos como única posibilidad. Entonces, ese es un ejercicio que tenemos que hacer como sociedad y como cultura, de primero nosotras hacer un trabajo con nosotras mismas, de no creernos que ese es el lugar que nos corresponde, y después trabajar para que la sociedad, la cultura y el sistema habilite a estar en otros lugares, ¿no? Y creo que es importantísimo poderlo decir, es importantísimo poder tener, bueno, la capacidad de poder introyectar estas cuestiones. Y también algo muy importante es el hecho de que nosotras hoy estamos disputando otras luchas, luchas que son básicas, que son primarias, como que estamos disputando la calidad humana, estamos disputando nuestros primeros derechos en acceder a un nombre, a poder ser, y también dejar bien remarcado el hecho de que nosotras no hemos existido históricamente en nuestra cultura. En nuestra cultura occidental, judeocristiana, heteropatriarcal, no hemos existido porque ni siquiera estamos en la historia de nuestro país, no estamos en la historia de ningún pueblo de Latinoamérica, porque no nos han dejado estar. Y eso tenemos que poder tener la clareza de hacer ese ejercicio de por qué no hemos podido estar, porque no nos han permitido ser. El último tape de esta noche, te invito a ver, Josefina, es Marcela Pini. Bien. Como cualquier acción afirmativa, lo que hace es abrir una brecha más directa para el acceso a derechos. Lo que siempre decimos, ¿no? Los derechos pueden existir, pero en las medidas que estos derechos no sean accesibles, no se ven materializados en la realidad de la gente. Vamos a poner un ejemplo concreto, quizás con otra población. Todas las personas tenemos la posibilidad de transitar libremente por el espacio público, pero ¿qué pasa con aquellas personas en situación de discapacidad motora? Si no tienen rampas no van a poder acceder. La ley viene a plantear esto, viene a plantear situaciones en las cuales sabemos que es muy dificultoso el acceso, por ejemplo, la salud, el trabajo, la educación, que hace que las personas trans no podamos acceder
la mayor parte de la población trans no podamos acceder, o si en el caso de que accediésemos, nos cuesta mucho más. Estamos hablando, y esto está documentado por investigaciones científicas, lo que se llama la doble y la triple referencia, es decir, cualquier otra persona va a tener que demostrar, pero las personas trans vamos a tener que demostrar 2 y 3 veces más de que somos competentes para desarrollar esa tarea. Fuerte lo que dice, porque ¿Te ha pasado? Sí. ¿O lo ves? Lo veo todo el tiempo. Capaz que no te pasa directamente, pero... Lo veo todo el tiempo. Nuestro sistema es profundamente político y somos identidades políticas y todo el tiempo estamos rindiendo prueba, todas y todos. Pero las identidades trans rendimos mucha más prueba todo el tiempo. Tenemos que demostrar que somos sanas, que somos éticas, que tenemos valores, que tenemos costumbres. Sí, que somos sanas en nuestra práctica, que no somos degeneradas, porque en realidad históricamente se nos ha colocado en ese lugar. Entonces, realmente rendimos prueba todos los días y en todo momento y en todos los espacios. Una identidad trans, por el solo hecho de existir, está disrumpiendo y está de alguna manera cuestionando, interpelando un espacio y todo un sistema que ha operado para construir 2 posibilidades de ser, varón o mujer. Y las identidades trans venimos a disputar eso y a interpelarlo. Entonces, por el simple hecho de estar, ya estamos generando incomodidad. Y lamentablemente nos hemos acostumbrado a estar en la incomodidad. Y bueno, generamos estas cuestiones. Y algo muy interesante que decía Pini en eso de, bueno, la accesibilidad, ¿no? Qué importante, porque yo hoy estaba leyendo algo con respecto a eso también, en esto de que muchos de los legisladores en el momento de la votación... Todos somos iguales, todos somos iguales. Y el artículo 8 de la Constitución de que de alguna manera nos garantiza a todos la igualdad ante los derechos, ¿no? Todos y que en sabemos realidad que eso no es así. todos sabemos que eso no es así, porque una cosa es la forma y otra cosa es lo material. Y en lo material, en el día a día y en la cotidianidad, sabemos que muchas personas no acceden a sus derechos por diversos motivos. Uno es la identidad de género. Nos ha quedado todo un capítulo que es muy interesante y es cómo el sistema de salud atiende a estas poblaciones, que tienen especificidades y que hay que darle y hay que tener una mirada determinada sobre las problemáticas que tienen vinculadas a la salud, pero se nos ha ido el tiempo, Josefina. Un gran gusto, de verdad, haberte tenido esta noche. Vamos a volver a conversar seguramente. Muchas gracias, un placer. Imagino que el domingo no vas a ir a votar. Por supuesto que no, y invito a la gente a que tampoco vaya a votar. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Señores, con ustedes nos reencontramos el próximo viernes aquí en Televisión Nacional.